la mujer que a tantos inspiró, poemas bellos de amor. Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias de nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con La Playa. Teléfono 239-4460, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, el Altísimo me permite estar en medio de ustedes, para orar por ustedes, para ser su madre y su refugio. Hijitos, los invito, regresen a Dios y a la oración, y Dios los bendecirá abundantemente. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales. En el día 5 de la novena a Nuestra Señora del Carmen, el programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas martes de la segunda semana del Salterio. Estamos en la semana 14 del tiempo ordinario. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la memoria de San Benito Abad, patrono de Europa, padre de los monjes occidentales. Nació San Benito de una familia rica en Nurcia, región de Umbría, Italia, en el año 480. Su hermana gemela Escolástica también alcanzó la santidad. Es el fundador de la orden benedictina, que tanto esplendor ha dado y sigue dando a la Iglesia en todo el mundo. Como fundador dio ejemplo a sus monjes del lema que se ha hecho célebre en todas partes: ora y trabaja. Él mismo trabajaba la tierra y se dedicaba a rezar varias horas al día. Es el padre del monaquismo occidental y desde el siglo IX se dio un renovado fervor por la medalla de San Benito, la cruz de San Benito, utilizada como signo de protección y exorcismo. Información muy importante. El Centro María Reina de la Paz organiza para los próximos 13 a 16 de octubre sus habituales jornadas de ejercicios espirituales en régimen de silencio. Deben estos separarse de manera anticipada, pues los cupos son limitados. Teléfono 316-299-4898. 316-299-4898. La Acción Católica de Medellín, ubicada en la carrera Girardot, número 5430, Centro, invita al rezo de laudes y al Santo Rosario en su capilla de adoración, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Puede también vincularse virtualmente llamando al teléfono 300-534-7834. Repetimos, 300-534-7834. Allí se le suministrará el link. Bien, amigos y amigas, dentro de este programa A Jesús por María, pues vamos a abordar hoy un tema importante, unos temas importantes. Tenemos acá la grata presencia del señor ingeniero Fausto Galeano. No lo conocen ustedes, pero el efecto, la difusión de la librería espiritual de Quito, Ecuador, sí la conocen muchos de ustedes, porque todos hemos tenido en nuestras manos libros venidos de esa casa editorial, Librería Espiritual, y el señor doctor Fausto Galeano, pues es el sostenedor y el fundador
de la Librería Espiritual del Ecuador. Con el doctor Fausto se pueden tratar muchísimos y disímiles temas, asuntos de iglesia, en fin. Es difícil abordar una sola línea, pero bueno, el Espíritu Santo nos dirá qué debemos hablar con él, porque ha sido un luchador por la causa de la fe, luchador en el sentido estricto de la palabra. Lanzarse a una empresa editorial hoy en día es un riesgo en el que mucha gente ha naufragado. Primero porque los libros de contenido espiritual no son los más leídos por la sociedad, no son los más leídos. Y segundo, porque los tiempos que corren con las nuevas tecnologías han desplazado realmente muchos los libros. Y tercero, porque esa tecnología nos ha traído pues muchas facilidades, mucho acceso a lo editorial, pero no a la formación. Esto lo decimos como preámbulo porque tenemos que reconocer en el doctor Galeano ese conocimiento que tiene del fenómeno de hoy. Y uno no sabe cómo empezar a hablar con él. Diríamos, como primera pregunta, ¿qué le movió a usted, doctor, para meterse en ese mundo de los libros? Nuestro saludo muy especial, desde luego. Muchísimas gracias. Le agradecemos a Dios primeramente por habernos permitido en su adorable voluntad llegar a Medellín, a la ciudad que tanto amo y tantos recuerdos tengo, inclusive de mi formación profesional. Aquí en Medellín, en Río Negro, estuve hace muchos años para hacer prácticas de mi profesión, que era de ser ingeniero eléctrico. Entonces tengo muchos recuerdos, del pueblo antioqueño, de su forma de ser, y sobre todo lo que me impresionó fue esa devoción a la Virgen María. Y en fin, un pueblo muy especial, muy trabajador, muy inteligente, aunque un poco parrandero, como decimos en Ecuador. Entonces, repito, quiero agradecerle también a William y haberme traído a este lugar donde nuestro hermano hace esta serie de grabaciones para que sean conocidas por el pueblo de Dios. Y qué mejor dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. En pocas palabras les puedo decir que yo vengo de un hogar muy pobre y entonces mi anhelo era tener una profesión para tener dinero y que me pueda permitir ya no vivir la pobreza material. Entonces eso me llevó primero, cuando ya fui ingeniero, a trabajar día y noche para tener dinero. Pero ese estrés y esa ambición materialista tuvo sus efectos en mi salud. Y entonces comencé a enfermarme. Trabajaba en 4 empresas y este excesivo estrés y ambición me llevó, como digo, a una enfermedad que nadie me curaba. En los médicos ecuatorianos gastábamos en medicinas importadas de Francia y tampoco me curaba. Y era simplemente este estrés que a nada conducía sino a esto que les estoy comentando. Hasta que conocí a un sacerdote español, Darío Lostado, me acuerdo, que él nos daba unas conferencias sobre Jesús, nos leía la Biblia, y eso, cuando ya comencé a meditar en la palabra de Dios, tuvo un vuelco en mi vida. Y entonces, mientras yo estaba haciendo un edificio que tenía dinero en ese entonces, comencé a transmitir a mis trabajadores este tesoro que encontré en la Biblia. Entonces, viendo la conversión de estos trabajadores que dejaban de ser ya malos esposos, malos padres, dejar los vicios a través de un libro que edifique su alma y su vida. Entonces hay que caer en cuenta de que lo mejor que podía hacer para la humanidad era difundir la palabra de Dios. Aunque también les digo que este profesor, este sacerdote también, como yo era un ignorante,
nos dijo que para llegar a Dios hay dos caminos. Uno es leyendo la palabra de Dios, conociendo a Jesús, pero también otro camino que se puede también llegar a una meta era la filosofía oriental. Y entonces yo, como era un ignorante, comencé, como digo, difundiendo la palabra de Dios a mis trabajadores, y eso también me impulsó a tener una librería. Puse una librería así contra viento y marea, y mi familia inclusive no estaba de acuerdo, porque decía, ¿quién te va a comprar libros? Y peor, libros católicos. Pero mi fe y mi palabra estaba puesta en el Señor. Y entonces ya cuando hice realidad, al arquitecto le dije que vamos a cambiar ese edificio y le vamos a poner una librería. Y así fue. Inauguramos la librería cuando vino su santidad Juan Pablo II a Ecuador, y saqué un anuncio muy, muy llamativo en el mejor diario que teníamos en ese entonces, Diario El Comercio, invitando al pueblo a que asista a la bendición y a la inauguración de esta librería. Y qué sorpresa y qué decepción. Fueron poca gente. Y mi familia me hizo ver y notar de que había fracasado en ese proyecto. Pero mi fe seguía incólume y seguí. Pero cuando puse ya en el tercer piso esta sección de filosofía oriental, las cosas mejoraron, porque la gente más compraba libros de esta naturaleza, que son libros esotéricos. Yo, como ignorante, inclusive seguía esa línea. Un paréntesis, perdónenos, dos cositas. Estamos ubicados por allí alrededor de los 80, ¿no? Exactamente. Muy bien. ¿Por qué el sacerdote a usted le insinuó el pensamiento oriental? Porque este sacerdote también estaba equivocado. Y él era un convencido. Decía que él encontró a Dios leyendo también a los grandes maestros de Oriente. Y ahora se está repitiendo esto en muchos conventos. Sí, eso nos dio curiosidad, porque ese concepto venido de un sacerdote pues no deja de extrañar. Pero ahí está. Ahora, actualmente hay conventos, comunidades, que en vez de tener incluido el Santísimo, le ponen encima a un Buda, a un Ramakrishna. Eso es lo que pero eso digo, Dios permitió que yo conozca este desvío, porque hay que conocer el mal para conocerle al diablo, su astucia. Me permitió, repito, conocer esto, porque después ya con los libros me di cuenta, ahora mismo, que yo traía libros, por ejemplo, de España, de libros católicos, entre comillas, de una comunidad católica. No quiero decir la comunidad por no herir sentimientos, pero una editorial famosa de España de sacerdotes. Yo importé libros de ahí, y cuando, por ejemplo, traí un libro que se llama, el diablo pues insinúa, ¿no?, para que uno caiga en la trampa. Me mandaron un libro con una portada muy bonita, Resuelve tus problemas, algo así. Y entonces cuando yo dije, no, pues es una compañía de sacerdotes santa. Traje, y total, cuando comencé a distribuirlo, me comentan, dice, Fausto, tú has traído un libro medio raro, ¿por qué no meditas ese libro? Y efectivamente, cuando vi el libro, comencé a leerlo. Claro, yo ingenuamente, creyendo que esta comunidad iba a editar libros católicos, me encuentro con la sorpresa que esto era el libro del Enneagrama. Y ese libro, pues yo sabía cuando estudié filosofía oriental que venía del mismo demonio. Entonces mucha gente se creyó en ese libro. Era prácticamente como unos diagramas con una estrella invertida. Y entonces en cada punta había una virtud, supuestamente. Y entonces cuando dije, gracias Señor que me hiciste conocer la filosofía oriental para descubrirle al demonio sus trampas, entonces retiré ese libro de nuestra distribuidora que tenemos en Quito y en las sucursales. Por eso digo, hermano,
fue una gracia de Dios que yo haya conocido la filosofía oriental para precisamente evitar que los clientes caigan en la trampa oculta del diablo. Eso es, mi hermano, eso me pasó. Claro, se ha por descontado que usted es devoto del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo le orientó en ese momento en su empeño por vender libros y ver que tenía demanda de esa literatura oriental, no sucumbió a esa tentación. Además, se ve que usted es muy devoto de la Santísima Virgen María. A eso voy. Entonces, le digo, hermano, que la librería se sostenía con la venta de libros esotéricos. Ajá. Así la gente concurría, pero a los libros católicos, Biblia, libros espirituales, muy poco. Yo estaba feliz en mi ignorancia, decía, con esto vivo. Y viene de Colombia, otra vez de Colombia, un instrumento de Dios. Amparo se llama. Y digo el nombre completo porque no tengo sino que exaltar una vidente auténtica. Amparo Avilés. Yendo por la avenida Eloy Alfaro, donde ha estado el hermano William. Claro. Pasa esta la avenida Eloy Alfaro en Quito. En Quito. Pasa por ahí y le dice a mi secretaria, aquí está un señor Fausto, aquí trabaja. Sí, el jefe. Quiero hablar con el jefe. Entonces hice la entrevista, le digo, señora, qué gusto, ¿en qué le puedo servir? Vea, dice, yo pasaba aquí por la Eloy Alfaro y el señor me habló. ¿Y qué le dijo? Que hable con usted y que le lleve al tercer piso. Me fui con la señora al tercer piso, oiga, y comienza a recorrer los estantes y las mesas de libros y la voz autorizada del Señor. No, con una autoridad, no. El 99% de los libros esotéricos no eran de Dios. Esto no. Y entonces, cuando yo me quedé sorprendido, porque claro, yo había invertido mucho dinero en esas, muchísimo dinero, traje de Argentina, de España, y me quedo así, preocupado, y me dice la vidente, usted como que no cree lo que me dijo Jesús, que esto no. Vea, para que usted corrobore que esto que es verdad lo que dice Jesús, esta noche vaya a su casa y pregunte a una de sus hijas que ella tiene en su velador una pulsera con una figura de serpiente. Dije, ¿cómo? Una de mis hijas. De noche voy a la casa, le digo a mis hijas, eran jovencitas todavía, ¿quién de ustedes tiene una pulsera con una figura de serpiente? Y mi hija, la menor, yo, papi. Abro y veo la pulsera con la figura de serpiente. Me quedé helado. Claro. Era una confirmación de que el mensaje era auténtico. Claro, indudable. Entonces me desprendí de eso, le dije, ¿quién te dio? Me dio un novio mío. Claro, ahora los novios utilizan amuletos para conquistar. Lo hice pedazos esa pulsera. Bueno, entonces voy al otro día, digo, Señor, qué equivocado estaba. Yo en buena fe, como un sacerdote me dijo que eso también era un camino para llegar a Dios, lo he hecho. Pero ahora creo. Y en tu nombre, Señor, en tu nombre, me deshago de estos libros. Era una fortuna. Y me deshice totalmente, vacié el piso. Y ahí vino la gracia. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Me desprendí de eso, perdiendo miles de dólares. Claro. Pero el Señor me regaló, me dio, dijo, no, ahora vas a publicar. ¿Qué hizo con esos libros Los quemé. Y no querían apagarse. El demonio no quería apagarse. Esta es una anécdota de oro la que nos está contando y de advertencia, porque los libros esotéricos siguen teniendo mucha demanda y es una tentación muy sutil del demonio. Bueno, pero mire que usted nos trae dos ejemplos aquí. Primero, creyó en el mensaje y segundo, fue usted capaz de herirse económicamente
desprenderse de ese capital. Así es, don Orlando. Y mire, la gracia que vino. No pasó mucho tiempo y el Señor me inspira. Mira, traes libros importados con ese riesgo. Ahora forma y crea una propia editorial. Me abandoné a la providencia y a su Espíritu Santo y comenzó a darme la maquinaria. Armé una editorial con la providencia de Dios. Me dio personal, me dio todo. Y parece una cosa de sueño porque tenía todo lo que... Y yo que, como les decía, cuando vine a Medellín, me estaba especializando en ingeniería eléctrica. ¿Para qué? Para dar luz eléctrica. Y yo así trabajaba, dando luz eléctrica a los pueblos en el oriente, en la costa. Trabajé muy duro dando a los pueblos esta luz eléctrica, pero ahora en el corazón me puso, ya no vas a trabajar en la luz eléctrica que a veces sufre apagones con la caída de un rayo, un cortocircuito. Ahora vas a ser el editor de mi palabra, que es la luz que no se acaba. Y ahí nace la librería espiritual ya verdadera con la editorial. Y de ahí comenzamos ya a formar nuestro propio fondo editorial. Y me ayudaron inclusive en la familia con mi hija, María Alexandra, ahora María Giovanna, que está en Miami, también difundiendo con el Fiat Voluntas Tua. Es decir, que el Señor armó todo. Por eso les digo un testimonio, que cuando uno renuncia al error, el Señor te da una bendición especial. Y aunque estamos pasando dificultades, como hablábamos antes de la entrevista, como que ya tocamos fondo, pero el Señor, como la viuda de Sarepta, como el profeta Elías, esa alcuza del aceite que le había prometido, no se acaba. Y ahora que estoy difundiendo los libros de la Divina Voluntad, me he dado cuenta. Esto es en pocas palabras mi testimonio que le estoy diciendo de que el Señor nunca se deja ganar en generosidad. Él cuando ve un desprendimiento, y ahora más que nunca me he dado cuenta con esto de la doctrina de la divina voluntad de Luisa Picarreta, porque tenemos más de 1800 títulos que hemos editado, pero el gran tesoro que nos ha llegado como recompensa, me ha dado muchos libros, extraordinarios libros. Para eso mismo se valió de otro sacerdote, de un padre que estuvo en Colombia, aquí en Bucaramanga, y él fue mi guía, el padre Antonio, un sacerdote belga que le conocí en las montañas acá en Costa Rica primero, y ahí el Señor me mandó por un libro que había publicado, precisamente sobre lo que viene la purificación al mundo. Yo había editado ese libro y el padre guía espiritual de la vidente del Cajas, Patricia Talbot, cuando yo les regalé ese libro que había publicado, se quedó asombrado y me dijo: Fausto, ¿quién escribió ese libro? Porque coincide con el secreto que le dio la Santísima Virgen Guardiana de la Fe a Patricia Talbot allá en el Cajas. Tiene que buscar... Cajas queda en Ecuador. En Ecuador. ¿En qué provincia? En Azuay, cerca de Cuenca. Cerca de Cuenca. Sí. Entonces, este padre me dijo: usted tiene que conseguirme quién es el autor de este libro, porque no puede ser que haya tanta coincidencia con lo que le reveló la Virgen Guardiana de la Fe en México a Patricia Talbot sobre los últimos tiempos. Y oh, sorpresa, efectivamente, cuando nos hizo conocer el secreto el padre Julio Terán, jesuita, me quedé asombrado. Era una sintonía del secreto y que le pidió la Virgen que lo vaya a dar al Papa Juan Pablo II. Y la vidente se fue al Vaticano y lo hizo conocer. Entonces yo me fui a Costa Rica, obediente al Padre. Y ahí cuando llegué a San José, era un folletito que yo había publicado y decía a las personas de ahí de San José: ¿me pueden decir
quién escribió este libro porque me dicen que salió de Costa Rica. A mis manos llegó, pero no me... Y la gente me decía, no conocemos, ni queremos hablar de ese libro. No queremos hablar porque aquí tuvo muchos problemas, la iglesia lo prohibió. Pero una mujer humilde ahí viendo, como periodista, ya viendo quién escribió, yo sé, me dijo, vea, hay un padre ermitaño que está en las montañas aquí, váyase allá si quiere. Él escribió. Este interesante diálogo con el doctor Fausto Galeano tendremos mucho gusto en continuarlo en el día de mañana. Agradecemos muchísimo la deferencia que ustedes nos denotan al sintonizar estos programas de ABA Comunicaciones, que solo buscan la evangelización. Recordemos que nuestra institución agradece de manera sincera y de la mejor forma posible que existe las ayudas que nos brindan en oraciones, en donaciones, a veces en dinero, otras en ropas de segunda, elementos para el hogar que ya no usan pero aún prestan un buen servicio. Agradecemos muchísimo todo, como hemos dicho, a través de la celebración de la Santa Eucaristía, por la intención de todos ustedes. Esta Eucaristía tiene lugar los días primeros viernes de mes en el convento de clausura de las Hermanas Reparadoras de Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote. También la velación ante el Santísimo todos los sábados del año. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.